Buenas tardes, Buenas tardes. jóvenes. Mil disculpas por el retraso. Bueno, le había escrito en realidad a su delegada, pero me parece que por la premura del tiempo todavía no ha revisado el mensaje. No hay problema en ese aspecto, también me comuniqué al grupo. Quería comentarles que, bueno, están habiendo algunos trabajos aquí de mantenimiento por lluvias del sistema eléctrico en toda la ciudad. Y producto de eso tenemos a veces algunos altibajos, ¿no? de potencia. Y lo que ha ocurrido es que me ha reiniciado tanto el router como la computadora, pues, ¿no? Entonces, por eso es que justamente me conecté un ratito y automáticamente me sacó el sistema, ¿no? Pero ya estamos aquí. Vamos a empezar con nuestra sesión. Como el router recién se ha prendido, la cantidad de datos que está emitiendo no es la ideal, digamos así. Por eso voy a empezar con mi cámara apagada y ya en el transcurso de la sesión la iremos prendiendo de acuerdo a la necesidad. Pero me parece que también es mejor para ustedes para que no les consuma muchos datos y también para que no se les vaya a cruzar por ahí de repente el audio, ¿no? Pero ahorita me están escuchando bien ustedes, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto. Sí, Entonces, profesor. suficiente con eso y empezamos nuestra sesión. Ok, bueno, como ustedes saben, jóvenes, esta sesión debería haber sido presencial, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros habíamos coordinado ya previamente. Sin embargo, pues hay cosas como el comunicado que les compartí que, bueno, ya escapan de nuestras manos. Y bueno, esperemos que en la brevedad posible el problema esté solucionado, ¿no? Para poder asistir a las instalaciones. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros no vamos a usar específicamente los salones, que me parece que sí tienen luz. El problema es que vamos a usar la planta y en la planta en este momento todo está en mantenimiento, ¿no? Es por eso que no podemos asistir todavía. Pero esperemos que dentro de poco, específicamente la próxima semana, desde el día lunes, creo yo que ya podríamos asistir si es que no hubiera algún mayor contratiempo que nos comunique la institución, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar prácticamente ya con los contenidos del curso, eh, teniendo en cuenta lo siguiente. Estamos nosotros, eh, por empezar, ¿no? Una carrera profesional. Y como ustedes saben, todas las carreras profesionales tienen su propio lenguaje. Es decir, si ustedes se van, por ejemplo, a pasar una consulta médica, el médico se comunica con sus colegas con un determinado lenguaje que es distinto al que nosotros utilizamos coloquialmente. Eh, si ustedes se van a una planta de producción, se habla en determinados términos con un lenguaje distinto a lo que nosotros usamos en casa, ¿no? Lo mismo ocurre en el ámbito del derecho, en la ingeniería, en realidad en todos los ámbitos de desarrollo. Y la industria alimentaria no es ajena a ello. Nosotros tenemos también nuestro propio lenguaje conocido, bueno, estos propios lenguajes de cada profesión se les conoce como tecnolectos, ¿sí? Que no son otra cosa que, digamos, palabras comunes a una industria o a una profesión en los cuales ya se hace referencia a un tema específico sin la necesidad de dar mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo industria alimentaria, ustedes deberían saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y también deberían saber a qué no me estoy refiriendo. ¿Por qué esto es importante? Porque aparte de que ustedes deben definir correctamente las competencias o las funciones que ustedes van a desempeñar en el ámbito laboral, también es necesario que sepan cuáles son las opciones que tienen. No es solamente ir a trabajar a una planta agroindustrial, por si acaso. Ustedes tienen muchísimas aplicaciones en varias partes de la cadena alimentaria, que vamos a hablar de qué es eso. Y bueno, tienen muchas opciones laborales, pero deben conocerlas para poder llegar a ellas, ¿no?
Em, He propuesto una agenda para el día de hoy de la siguiente manera. Los conceptos generales tradicionales los vamos a conversar primero para que ustedes tengan, digamos, el conocimiento general aplicable a todos los cursos que ustedes van a llevar eh, respecto a la industria alimentaria. Luego hay algunos conceptos emergentes, algunos de ellos todavía están en estudio, pero seguramente que ustedes van a poder relacionarlos bastante bien con la situación eh, cotidiana que nosotros vivimos. Luego va a haber un reto de clase, un pequeño trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar lo que hemos desarrollado en clase. Y al final les voy a mencionar cómo quedó la distribución de grupos de práctica, ¿ok? Y con eso vamos a cerrar, digamos, la sesión teórica del día de hoy. Esperemos ya que a partir de la siguiente semana podamos hacer las sesiones prácticas. Yo creo que va a ser así, pero de lo contrario, seguiremos avanzando con la parte teórica hasta que se nos habilite el espacio de trabajo y con ello podremos ver las sesiones prácticas ya. Si es que se nos va acumulando, pues de repente podremos utilizar las horas de clase para hacer dos sesiones prácticas o para trabajar procesos en paralelo, pero que se pueden trabajar sin ningún problema, ¿no? Para evitar contaminación cruzada. Entonces, vamos respecto a los conceptos generales tradicionales. ¿Listo? El primer concepto que ustedes deben conocer, deben saber, deben tener claro, es justamente el nombre de su carrera y a qué hace referencia. Miren, yo sé que muchos de ustedes han postulado directamente a la carrera de industrias alimentarias, pero tal vez algunos de ustedes también han ingresado por segunda opción. Y eso no quita que todos ustedes tengan la necesidad de poder conocer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de industria alimentaria. Por ahí seguramente algunos de ustedes tenían una idea de que industria alimentaria se refiere a cocina y estamos, si es que es así, bastante alejados de la realidad. De hecho, la industria alimentaria es algo mucho más amplio que simplemente hablar del tema gastronómico, del tema de la cocina, ¿no? Que es parte de, sí, es parte de, pero para que más o menos tengan una idea, eh, si es que el total del alcance de la industria alimentaria fuera el abecedario, la cocina solamente sería la letra A. Y todo lo demás son otros aspectos de la industria alimentaria que no están contemplados en cocina. ¿Ok? Entonces, eh, si alguno de ustedes pensó que estaba ingresando a estudiar industrias alimentarias para ser chef, está equivocado, porque aquí no se les va a preparar para ser chefs. Tampoco se les va a preparar para ser cocineros. Aquí ustedes van a salir como profesionales técnicos en industrias alimentarias y sus competencias son básicamente orientadas al procesamiento alimentario. ¿Sí? Y el procesamiento alimentario no es solamente cocina, es una partecita de la cocina, pero nosotros tenemos un mayor alcance y por ende tenemos muchos otros lugares de desarrollo. Además, no solamente se ve la parte del proceso, sino que también se ven todas las fases que involucran hacer disponible un entorno. Entonces, en pantalla ustedes tienen un concepto, que es un concepto generalmente aceptado, para referirnos a la industria alimentaria, y básicamente nos dice lo siguiente. La industria alimentaria es la parte de la industria que se encarga de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria. ¿Qué es la cadena alimentaria? Aquí se da un pequeño detalle. Dice, se incluye dentro del concepto las fases de transporte de alimentos, ¿no? Recepción, obviamente, de materias primas, almacenamiento, procesamiento, conservación y servicio de alimentos de consumo humano y animal. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta, en primer lugar,
que no estamos acotados, por ejemplo, solo a la alimentación humana, sino que ustedes también perfectamente podrían trabajar generando algún tipo de industria relacionada al consumo animal. Y es perfectamente viable. Hay muchas empresas en Perú que hacen eso, ¿no? Que hacen los famosos concentrados o los alimentos balanceados para mascotas, por ejemplo. Es una industria muy importante que está dentro de la industria alimentaria. También está la industria del transporte, que también tiene una parte o una intersección dentro de la industria alimentaria, porque no es lo mismo transportar cajas de zapatos, por ejemplo, que transportar alimentos frescos, o que transportar alimentos congelados, o que transportar alimentos envasados en vidrio, por ejemplo. No es lo mismo. Las condiciones de transporte y de almacenamiento, por ende, son totalmente diferentes. Y todos estos ámbitos de desempeño son competencia de trabajo de ustedes también. Entonces, no necesariamente todos ustedes van a trabajar simplemente transformando los alimentos, sino que también tienen la opción de poder trabajar en alguna parte de la cadena alimentaria. Entonces, para precisar un poco mejor, ¿qué es la cadena alimentaria? ¿Sí? La cadena alimentaria es todos los eslabones, todos los procesos que se observan desde la obtención de la materia prima, de cual fuera su fuente, hasta el consumidor final. ¿Ok? Todo lo que está en medio, desde la obtención de la materia prima hasta el consumidor final, forma parte de la cadena alimentaria. Y ustedes se van a dar cuenta de que si es que lo analizamos en un término muy amplio, hay muchos aspectos que nosotros vemos día a día que pertenecen a la industria alimentaria. Desde, qué sé yo, pues desde el acopio, desde la cosecha de los alimentos, por ejemplo, en campo, hasta el traslado a planta, hasta el acondicionamiento, hasta la transformación, ¿no? Hasta eh, el almacenamiento, luego la distribución, ¿no? Las cadenas logísticas que se van a poner para llevar, por ejemplo, hablando de un alimento X, por ejemplo, una mermelada, ¿no? Desde que sale de la fábrica hasta que llega a la mesa del consumidor, ¿no? Pasa por muchas etapas y ustedes se van a dar cuenta de que cuando quieren ustedes adquirir una mermelada, ustedes no se van a comprar a la fábrica de mermeladas, ¿cierto? Se van probablemente a una bodega, a un supermercado, ¿no? Y obviamente para que esa mermelada haya llegado ahí, ha pasado por muchas otras muchos otros puntos logísticos. En este caso, muchos otros puntos de distribución anteriores, ¿no? Y que han hecho posible de que esa mermelada llegue hasta la casa de usted, ¿no? Entonces, la industria alimentaria abarca todo eso y es importante de que cada uno de ustedes esté concientizado de que no se trata solamente de ir a la planta a producir, ¿ok? Si bien es cierto, la producción a nosotros nos da los parámetros generales que necesita el alimento para poder ser viable, ser útil y ser disponible para el consumidor, pues no acaba todo ahí, ¿no? Imagínense ustedes, imagínense ustedes, ¿qué pasaría si la industria alimentaria solo terminara en fábrica? Imagínense ustedes qué pasaría con los helados Donofrio, por ejemplo. O sea, el criterio de control de este alimento termina solamente en la fábrica. ¿Qué pasa? Ni bien está saliendo de la fábrica, ya podría estar derritiéndose y malográndose el producto, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos nosotros excluir el transporte, la logística, ¿no? El supply chain en todo este proceso alimentario, en toda esta cadena alimentaria. Entonces, primer concepto para ustedes de manera general. ¿Listo? Por favor, esto está en diapositivas en el aula virtual. Ustedes lo pueden descargar las diapositivas
Desde ahí, ¿sí? El aula virtual está habilitada. Ustedes ya tienen su usuario y contraseña, entiendo yo. Pueden ingresar. De hecho, el reto de clase del día de hoy lo van a tener que subir al aula virtual también. Ahí está el espacio para que ustedes suban el reto. ¿Ok? Segundo concepto importante. Operación unitaria. ¿Sí? ¿Qué es una operación unitaria? ¿Sí? Digamos, o les voy a hacer un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan. Por favor, díganme en el chat o pueden encender su micro y con toda confianza, coméntenme cuáles son los pasos que ustedes siguen para preparar un jugo de papaya, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que hacen con la papaya? Comprarlo, profesor. Ok, adquieren la papaya. Luego, Eh, lavan la papaya, nos Pelamos. ponen. Se lava, se pela, Ok, se pela, se corta, Se adquiere la papaya, Se licua, se corta. se pica en cuadrado, luego se ajá, licua, Hervir el agua. Licúa con agua. ajá, Y luego perfecto. puede ¿No? servir o si no de frente nada más. O Sí, si no de frente lo echas a frente, la licuadora. y ustedes ahí añaden lo que quieran añadirle. Algunos le ponen miel de abeja, otros así nomás, otros con azúcar, lo que gustan, ¿no? Entonces, en un ejemplo sencillo, ustedes me han mencionado un montón de pasos que siguen para poder llegar al producto terminado, que en este caso para ustedes sería el jugo de papaya. Cada uno de esos pasos en la industria alimentaria recibe el nombre de operación unitaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué será una operación unitaria? Dice, una operación unitaria es un paso básico en un proceso. Una operación unitaria se define como un área del proceso o equipo en donde se incorporan los materiales, los insumos o materias primas y ocurre una función determinada. Por ejemplo, cuando vas a lavar, la función de lavado es probablemente retirar el polvo, la tierra, los contaminantes, los microorganismos, ¿no? Cuando tú trozas la papaya, el objetivo es reducir el tamaño de las partículas de papaya para que puedan ingresar a la máquina, que en este caso es tu licuadora. Cuando tú licúas, el objetivo es crear una mezcla homogénea para que puedas después tomarla, ¿no? Entonces, siempre va a haber un objetivo en una operación unitaria. Las operaciones unitarias implican un cambio físico del alimento, en este caso, o también podrían constituir una transformación química. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el valor nutricional de ese jugo de papaya será mejor cuando la licúan fresca o cuando la licúan después de haberla hervido? ¿Quién me dice? cuando está fresca. Cuando está fresca. Cuando Cuando Está 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 fresca, 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 porque está mejor. fresca. Cuando está fresca tiene más cuando está propiedades, ¿cierto? fresca, Sí, sí, más ya que rica es. licuada no creo que no siente el mismo sabor, creo. Cocinada. Ya. Pero independientemente del sabor, que es, digamos, una métrica de calidad que nosotros como consumidores, usuarios, usamos normalmente, sabemos ya de por sí, nuestra intuición nos dice algo, nos dice, cuando yo licúo mi papaya fresca, tiene más propiedades que cuando yo la hiervo y después la licúo. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe a que el tratamiento térmico que yo le estoy dando, es decir, yo le estoy añadiendo calor a la papaya, eso va a cambiar la composición química interna de las moléculas de la papaya. Hay una transformación química generada por el calor y por ende hay algunos componentes vitamínicos sobre todo que desaparecen con el calor. Entonces, ahí estamos hablando de una transformación química. Estamos hablando de que en un mismo producto que se ha hecho primero en fresco y segundo hervido, estamos obteniendo, los dos son jugo de papaya, ¿no? Probablemente hasta organolépticamente podrían parecerse mucho, pero
en cuanto a propiedades químicas, no son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las operaciones unitarias, ¿no? Implican un cambio físico o también un cambio químico. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes vayan a hacer su jugo de papaya, no digan pues que están siguiendo los pasos o están pelando la papaya. No, están haciendo operaciones unitarias. ¿Listo? En el lenguaje de la industria alimentaria es así. Entonces, otro concepto importante que ustedes deben tener claro es el concepto de proceso, ¿sí? Yo les pregunto, cada uno de estos pasos que ustedes han aplicado para elaborar su jugo de papaya, ¿tiene un orden lógico o los podrían hacer, digamos, primero licúo y después pelo la papaya? ¿Se puede o no se puede? No, profesor, No, No, tienen orden. profesor. Tienen orden, profesor. no, tiene un orden. Tiene un orden. Entonces, como tiene un orden, a esto se le conoce como proceso. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que un proceso es una secuencia de pasos. ¿Estos pasos cuáles son? Las operaciones unitarias, ¿no? Que están relacionados entre sí, pero siguen una secuencia lógica. ¿De acuerdo? Se podría decir que es un conjunto de operaciones unitarias, sincronizadas y secuenciadas con un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Llegar al producto terminado, que es el jugo de papaya. Entonces ya ustedes saben lo que es industria alimentaria, ya saben lo que es operación unitaria y ya saben lo que es proceso. ¿Ok? Aquí quiero hacer una salvedad. Ustedes más adelante en su carrera van a escuchar un término parecido al de operación unitaria, que es simplemente el término operaciones, ¿sí? Operaciones en general. Cuando se habla de operaciones en general y no dice operación unitaria, nos estamos refiriendo a muchos procesos, ¿ok? Varios procesos. No solamente los procesos de transformación del jugo, sino también de repente procesos logísticos, procesos de transporte, procesos administrativos, procesos, qué sé yo, pues de acopio, etcétera, ¿no? Entonces, si les dicen solamente operaciones, nos estamos refiriendo a muchos procesos. Si les dicen operaciones unitarias, nos estamos refiriendo a ese conjunto de pasos que cuando se juntan en sincronía forman un proceso. Un proceso. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, más bien? O vuelvo a repetir esa parte. Vuelvo a repetir, por favor. Perfecto. Miren, voy a volver la diapositiva a operación unitaria. Ya. Ya dijimos que la operación unitaria es un conjunto, perdón, es cada uno de esos pasos que ustedes están realizando para llegar al jugo de papaya. ¿De acuerdo? Cada uno de esos pasos es una operación unitaria. Si yo cada uno de esos pasos los hago de manera ordenada y secuenciada, obtenemos un proceso de elaboración de jugo de papaya. ¿De acuerdo? Y si yo tengo muchos procesos diferentes dentro de una misma empresa, nos estamos refiriendo ya no a varios procesos, sino a todo en conjunto con el término nada más operación. Solamente operación. No operación unitaria, sino solamente operación. Entonces, de operación unitaria pasamos a proceso y de procesos pasamos a operaciones en general. Como si dijera en general las operaciones, ¿no? Y luego, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. ahora sí. Perfecto. Entonces, luego viene otro componente que ustedes van a encontrar en las empresas, muy importante también, que son los famosos proyectos. ¿Ok? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, podemos decir que los proyectos son temporales, es decir, tienen un inicio y un fin. Eso no quiere decir que sean de corta duración, sino que
Tienen un inicio y tienen un final. Y como entregable del proyecto, como resultado del proyecto, yo voy a obtener algo único, irrepetible, diferente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para poder entenderlo muy bien. Miren, vamos a poner otro ejemplo para entender un poco cómo se diferencian los proyectos de las operaciones en sí. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿ya? Hablemos de Coca-Cola. Coca-Cola es una industria orientada al procesamiento de bebidas, ¿sí? Y ustedes saben, pues, que este producto tiene muchísimos años, más de 100 años en el mercado. Entonces, Coca-Cola, hubo una vez alguien que dijo, vamos a crear un producto, ¿ok? Y estuvieron haciendo experimentos, agregando insumos, viendo qué sale por ahí, ¿no? Hasta que llegaron a obtener la primera Coca-Cola del mundo, ¿no? Cuando recién empezó, la primera Coca-Cola. Esa primera Coca-Cola es el resultado de un proyecto, el proyecto de creación del producto Coca-Cola, ¿ok? A partir de que ya se creó la primera Coca-Cola, el proyecto termina y empiezan las operaciones. ¿Qué operaciones vendrán? Si ya tengo la primera Coca-Cola, ¿qué es lo que tengo que hacer como empresa para poder venderlo en todo el mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen ustedes? Si Una ya crearon, operación. exacto, operaciones, pero o sea, específicamente, ¿qué es lo que hacen con ese producto que ya crearon? Empiezan a fabricar en cantidad. Distribuirlo. Producirlo. Cantidad. No, recién lo has creado, tienes uno recién, una botellita de Coca-Cola. ¿Qué es lo que tienes que A hacer venderla. Sigue produciendo. para Fabricar Sigue más. produciendo más. Coca-Cola en todo el mundo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seguir produciendo más. Entonces, a esa producción continua, en cantidad y repetitiva, porque en la fábrica de Coca-Cola, ¿todos los días se producen Coca-Cola o no? Sí. Todos los Sí, Sí. sí, sí. Esa producción en cantidad ya son operaciones. Y dentro de esas operaciones tenemos probablemente procesos. ¿Qué procesos? El proceso, por ejemplo, de la preparación del jarabe, el proceso del soplado de la botella, el proceso de la elaboración de las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de esos procesos tiene sus propias operaciones unitarias, que son los pasos que se necesitan para poder crear el jarabe o los pasos que se necesitan para poder soplar la botella o los pasos que se necesitan para poder crear las etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, repito todo para que se entienda ahora sí como un ciclo, ¿no? El empresario dueño de Coca-Cola dice, quiero crear una gaseosa. Ok, perfecto. Entonces empieza a experimentar hasta que llega a la formulación de la primera Coca-Cola. Todo ese proceso que hubo desde que tuvo la idea hasta que obtuvo el producto terminado es el proyecto creación de producto Coca-Cola. Una vez que ya tienen la primera Coca-Cola, ahí acaba el proyecto y empiezan las operaciones, que no son otra cosa que hacer lo necesario para que esta Coca-Cola se venda masivamente en todo el mundo. Y eso implica muchísimas cosas, pero dentro de esas cosas está la fabricación de la Coca-Cola. Entonces tenemos el proceso de elaboración de Coca-Cola, ¿cierto? Que se va haciendo todos los días. Entonces, dentro de este proceso de elaboración de Coca-Cola que se viene dando repetitivamente en más de 2000 plantas en todo el mundo, que son las que tiene Coca-Cola, dentro de cada una de esas plantas, en el proceso de elaboración de Coca-Cola, van a haber pasos, ¿no? Va a haber los pasos para poder elaborar el jarabe, los pasos para poder elaborar las etiquetas, las botellas. Esos pasos se les conoce como
operaciones unitarias. ¿Ok? De esa manera funciona la industria alimentaria en términos muy generales. ¿De acuerdo? No se preocupen si es que de repente todavía no se ha llegado a entender la magnitud. Espero que con los ejemplos haya podido quedar más o menos claro, pero con el transcurso de sus clases, con el transcurso de el avance ustedes en los ciclos van a poder entender por completo en sí cómo funciona todo esto, ¿no? Pero básicamente lo que les estoy haciendo es un sondeo general de cómo se mueve la industria de los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor, profesor. disculpe, no puedo ver las imágenes. ¿Me puede permitir salir y entrar? Claro, claro. Si es que está con un problema de esos, puede salir y volver a ingresar. Ya, profesor, gracias. Sí, perfecto. Entonces, ¿los demás estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente concepto que ya ahora sí es más aterrizado al curso. ¿Qué es un proceso de frutas? ¿Sí? Ustedes saben que el curso es proceso de frutas. Un proceso de frutas es un proceso de manufactura que usa como materia prima las frutas. Entonces, ustedes llevan este ciclo, un curso que se llama Materias Primas de Productos de Frutas, Hortalizas y Azúcares, me parece, con la ingeniera Zoila. No, creo que todavía no han tenido clase o ya han tenido clase de materias primas. Sí, Sí, ya hemos profesor. tenido Sí, profesor. el miércoles pasado. Sí, profesor. Ah, perfecto, ya han tenido clase entonces. Entonces, ¿me pueden decir ustedes qué es una materia prima, por favor? ¿Qué será una materia prima? No necesariamente con lo que han visto en clase. ¿Es un ¿Qué les producto obtenido? un producto obtenido? No está claro. A ver, ¿qué les dice su olfato investigador? A ver, googleen por ahí en sus celulares. Materia prima, ¿qué es? La materia extraída de otro Profesor, material utiliza o transforma para elaborar otros materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Es como si fuera un derivado, se puede decir, ¿no? Derivado, no. Son Derivado, no. materiales que obtenemos directamente de la naturaleza. Exactamente. Eso sí. Eso sí, las materias primas son materiales en general, ¿no? Porque no solamente hay materias primas en la industria alimentaria, sino también en otras industrias, pero son materiales en general que nosotros obtenemos de la naturaleza y que nos van a permitir generar productos. En el caso nuestro, nuestras materias primas van a ser las frutas. Por eso el curso se llama Proceso de Frutas. ¿De acuerdo? Cuando se habla de derivados, que por ahí escuché el término, derivado es sinónimo de procesado. O sea, eso ya no es una materia prima, ya ha pasado por una serie de procesos y operaciones unitarias. Y por ende, ya es un producto procesado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en procesos de frutas es tomar estas frutas y transformarlas en un producto terminado. ¿Ok? Que es otro término que ustedes deben manejar. El producto terminado es justamente el producto listo para consumir. Ejemplos de productos terminados derivados de frutas. ¿Me pueden dar algunos, por favor, que ustedes conozcan? Conserva de durazno. la mermelada, profesor. Conserva de durazno, mermeladas. ¿Qué más? ¿Selva de alcachofa? Jugos, néctares. ¿Qué más? Conserva de espárrago. Frutas. Ah, fruta. Dulce de ciruela. Sí, el dulce de ciruela. Mm, ¿Qué más habrá? Los, Ya no hay. Qué los raro. manzanos también Helados pertenecen. de fruta. Los helados. ¿Qué más? ¿Puede ser el vino? Sí, el vino. Dulce Puede de- ser también el yogur.
Disculpe, no El le escuché. yogur, El profesor. yogur, profesor. Profesor, el yogur. El yogur Yogur es frutado. de a base de fresa, Los profesor. jugos, profesor. El yogur frutado, ¿ah? Porque en sí, el yogur es un caso especial, ¿no? Y en realidad todos los que llevan mezcla de varias industrias son casos especiales. En el caso del yogur frutado, por ejemplo, ustedes tienen como materia prima principal del yogur base la leche, pero también como materia prima principal de la mermelada o jalea que se utiliza para frutar las frutas. Entonces es un proceso mixto. Pero ustedes el yogur lo van a ver no en procesos de frutas, sino en procesos de lácteos en tercer ciclo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo más complejo de manejar ahí es justamente la incubación del yogur, que eso tienen que verlo después, ¿ya? Pero la mermelada, eso sí lo vamos a hacer nosotros, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, hay una serie de materias, perdón, de productos terminados que nosotros conocemos y que los vemos diariamente en los expendios de las bodegas, de los supermercados que están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, para que estos sean productos terminados han tenido que pasar por un proceso de transformación al cual se le llama proceso de manufactura. ¿Por qué manufactura? Porque incluye la acción todavía manual en algunas partes del proceso, en algunas operaciones unitarias, y también incluye el uso de maquinaria, ¿no? Sin embargo, dentro de poco, estoy seguro que dentro de muy poco, ya no se le va a llamar manufactura, porque la automatización es digamos, una necesidad para las empresas ahora, sobre todo ahora que el recurso humano se hace cada vez más caro y cada vez más vulnerable. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que ustedes están trabajando en una empresa y producto del trabajo de esa empresa ustedes se lesionan o se enferman o se contagian de COVID, por ejemplo? Es la empresa la que tiene que pagar todo, o debería ser así por lo menos. Entonces, eso hace que el recurso humano sea muy caro. En cambio, si la empresa automatizara todas las líneas, es decir, pone máquinas, pone robots para que hagan el trabajo de las personas, los robots te manejan jornadas de trabajo no de 8 horas, sino de 24 horas al día. Punto número 2, no se enferman, ¿no? Si le das su mantenimiento, no se enferman, ¿no? No tienen problemas personales, no generan conflictos, es una productividad, digamos, uniforme, ¿no? No hay curva de aprendizaje, no hay curva de cansancio, nada de eso. Todo lo hace de manera, digamos, de acuerdo a lo que tú le estás ordenando. Entonces, la tendencia mundial al procesamiento es la automatización de los procesos, trabajar procesos en continuo. Sin embargo, existen algunos procesos por ahí que todavía no existe la tecnología para poder automatizarlos y requieren siempre de la mano del hombre, ¿no? Pero cada vez esos procesos son menos. Por ende, si alguno de ustedes tiene como aspiración entrar a trabajar, dice, no, es fácil, yo pues, estudio mi carrera técnica, y bueno, y si no la termino, me voy a trabajar a una industria de las que están por acá, como mano de obra, como operario, qué sé yo. Cuidado ahí, porque la tendencia es automatizar. Entonces, a veces hay máquinas donde una sola te hace el trabajo de 30 personas. Y esas 30 personas ya la empresa no las necesita. Así de simple. No solamente deben salir formados del instituto como entendidos del procesamiento manual, sino también deben tener conocimientos de tecnología para que puedan llegar a las instituciones y no sean un recurso prescindible. Es decir, que a ustedes la empresa no pueda decirles, no, te puedo sacar y no pasa nada, porque ustedes tienen ciertas características distintas que permite, por ejemplo, que se puedan hacer cargo de ustedes operar las máquinas, por ejemplo, ¿no? O ustedes entender cómo funciona el software del sistema de control de calidad, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, estudiando su carrera, ¿van a aprender eso aquí con nosotros?
sí van a aprender eso. No digamos a un nivel experto, pero sí, porque nosotros tenemos ese conocimiento y se los podemos transmitir. Sin embargo, ¿es suficiente lo que van a aprender en el instituto? No, no es suficiente. Si estuvieran en una universidad, ¿sería suficiente? Tampoco sería suficiente. Si hicieran una maestría y un doctorado, ¿fuera suficiente? Tampoco es suficiente, porque siempre van a haber nuevas necesidades. Entonces, no es cuántos grados y títulos logres acumular, sino más bien qué tanta expertise y capacidad de investigación tiene cada uno de ustedes. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo es que en el mundo laboral, cada uno baila con su pañuelo. Ustedes tienen que ser competitivos. Si tu amigo es competitivo, no necesariamente tú lo vas a hacer. Si es que no te capacitas, si es que no estudias, si es que no fortaleces tus habilidades. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar claro también. Esto es bien sencillo, jóvenes, y yo se los pongo así. Estamos en un país convulsionado, en un mundo convulsionado. Antes, la estabilidad, antes de la pandemia, la estabilidad laboral ya de por sí se había perdido. Hoy ya pues es una quimera, ¿no? Es algo soñado más bien, la estabilidad laboral. Sin embargo, quienes siempre tienen estabilidad laboral son los que están más capacitados. A esos nunca les falta trabajo. A los que les falta trabajo son los que no se capacitan y se quedan en lo mismo. A ellos sí. Ellos son los que pagan los platos rotos. Entonces, ustedes están haciendo prácticamente un negocio. ¿Cuál es el negocio? Con ustedes mismos, ¿eh? Ustedes están dispuestos a cambiar 3 años de su vida sacándose el ancho, estudiando para ser los mejores, versus que con esos 3 años ustedes formen una carrera lo suficientemente fuerte como para poder mantenerse 40 años hacia adelante, a ustedes y a su familia y mejorar la calidad de vida de sus familias. Ese es el negocio que ustedes tienen que hacer consigo mismos, no con nadie más. 3 años versus el resto de su vida probablemente recibiendo un ingreso que les permite estar tranquilos, con calidad de vida para ustedes y para los suyos. Y si se siguen en ese camino capacitando, pues los beneficios van a seguir aumentando. Dios mediante, la situación política, económica y social del país lo permite. Ahorita estamos convulsionados, pero por ahí hay algunos pronósticos que puede hacer que pinte un poco mejor para los siguientes años. Entonces, si eso es así, jóvenes, ustedes tienen la sartén por el mango, literalmente. Es un negocio. 3 años de estudio versus poder trabajar y tener tu dinero y mantener a tu familia y darle tranquilidad a tus amigos, a tu entorno, ¿no? Y tú también tener tranquilidad. Que ustedes deben tomar. Mi segundo consejo para ustedes es que, a ver, un momento, por favor, me está llamando el ingeniero Zoila Salazar, de repente es urgente, un momento.
Ya, jóvenes, al parecer no le está permitiendo la plataforma, no sé qué habrá pasado. Sé que algunos de ustedes también tienen algún problema de señal, eso es perfectamente entendible, no se preocupen. Recuerden de que esta sesión y todas las sesiones están siendo grabadas, ¿ok? Me refiero a las sesiones virtuales, porque las que son en la práctica, en planta, ahí sí pues definitivamente no se va a poder grabar, ¿no? Porque vamos a estar en planta. Pero al menos en las que estamos aquí, básicamente están siendo grabadas todas y los enlaces se les facilita a ustedes al terminar la clase en algunos cursos o también, si es que de repente se acumula mucho, los fines de semana se les envía los enlaces también. Así que no hay problema por eso. He visto que por ahí hay algunos que están teniendo problemas de internet y hay otros que están queriendo ingresar y no pueden. Bueno, los enlaces están tanto en el grupo de WhatsApp como en el aula virtual y bueno, ya que tengan algún problema de internet, de repente eso ya escapa de mis manos, ¿no? Sin embargo, como les digo, está la posibilidad de que puedan revisar la clase grabada también, sin ningún problema. Entonces, les seguía diciendo, ¿no? Sencillo, ustedes mejoran su calidad de vida a cambio de 3 años de esfuerzo que deben hacer en el instituto para tratar de ser los mejores siempre, ¿no? Y ser los mejores, por si acaso, no implica solamente sacar buenas notas, ¿ah? Sino implica desarrollarte como profesional. He visto casos de estudiantes de que son los primeros puestos, pero cuando los sacas a exponer no pueden ni pronunciar una palabra. Eso es un problema en este mundo en donde se requiere que ustedes expresen sus ideas, ¿ok? La formación tiene que ser completa, no solamente netamente académica, tiene que ir por varios frentes, ¿ok? Entonces, los procesos de frutas creo que ya está claro, ¿no? Otro concepto importante, ¿sí?, que ustedes deben tomar en cuenta es el concepto de calidad. Por eso les decía que este curso está muy relacionado con el curso del ingeniero Marlon Echevarría, ¿no? El concepto de calidad es grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, ya sea un producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso, cumple con los requisitos. Para dar un ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos que ustedes compran una Inca Kola. Vamos a decir una Inca Kola, ¿ya? ¿Qué pasaría si ustedes abren la Inca Kola y empiezan a tomarla y el contenido es amargo? ¿Qué pasa? ¿Qué podrían decirme ustedes sobre la calidad? ¿Está buena de ese producto? Que es mala. Mala, ¿no? Está adulterado ¿Está probablemente. está vencida? Sí, podría ser que está vencida o que esté adulterada. No debería amargar en ningún sentido, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasaría si tú te vas a un restaurante, te pides un buen plato de ceviche y ese plato de ceviche te viene con presa extra, ¿no? O sea, una cucarachita ahí. ¿Qué pasaría? ¿Estará bien la calidad? No. No, Es desagradable, profesor. podría ser que No. no la preparan bien. Está mal. La higiene. Está mal elaborado. Exacto. Que lo preparen o no lo preparen bien, pues un insecto de esos encima de tu plato tira al piso cualquier criterio de calidad que tú pudieras tener al respecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú compras una conserva de espárragos? Vamos a salirnos un poco del tema frutas. Compras una conserva de espárrago y en medio de tus espárragos te viene así un pelo enrollado ahí. ¿Estará bien la calidad? No. No, 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 profesor. Perfecto. no lo procesan bien. mal estado. Ujú, muy bien. Entonces, ¿la calidad con qué tiene que ver? La calidad tiene que ver con la expectativa que tú tienes del producto, ¿de acuerdo? Si tú compras una Inca Kola, tu expectativa no es que esté amarga. Si tú compras una conserva, la expectativa no es que te venga con pelos. Si tú compras un ceviche, la expectativa no es que te venga con un insecto, ¿no? La expectativa que tú tienes es que el producto
cumpla con tus requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Que esté rico, que esté sabroso, que esté dulce, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la calidad tiene que ver con las expectativas del cliente o usuario y tiene que ver con los requisitos que tiene el cliente o usuario. Pero no solamente con los requisitos del cliente o usuario. ¿Qué pasaría si te vas a comer una leche de tigre y esa leche de tigre te parece la más rica que has probado en el mundo y a los 2 días estás con una diarrea que te manda al hospital? ¿Estará bien la calidad? No. Está en mal estado. Capaz el No, pescado sabe malo. exacto. Por más que tú lo probaste delicioso en el momento, ¿no? Pero te hizo daño. Entonces, la calidad también tiene que ver con los requisitos, no solamente, sino también con los requisitos de las instituciones gubernamentales, como por ejemplo el MINSA, como por ejemplo DIGESA, que es la institución encargada de la regulación alimentaria, ¿no? Y también con los requisitos de la empresa. ¿Cómo así, no? Imagínense ustedes que ponen un restaurante, ¿no? Cada uno de ustedes pone un restaurante con su familia y empiezan a servir, pues, qué sé yo, pues, arroz con faisán, ¿no? O algo más, no sé, pues, cuy, a ver. Medio cuy con ajiaco de papa, no sé, eh, por 10 soles, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir eso. Entonces, el medio cuy está bien servido, está preparado excelente, el sabor, todos los comensales están felices de la vida con los productos que ustedes están sirviendo, con el ajiaco de cuy, medio cuy por 10 soles. Y ustedes se van a ver sus costos y cada plato les cuesta a ustedes 15 soles y lo están vendiendo a 10. Pregunta, ¿habrá un tema de calidad también para el dueño de ese negocio? No es un negocio de calidad porque está prácticamente perjudicándose. O sea, por cada plato de cuy pierde 5 soles. Entonces, la calidad también tiene que ver con los requisitos de la empresa, lo que puede ofrecer la empresa a cambio de una retribución, ¿no? Yo no te voy a dar de repente un producto que a mí me cuesta más de lo que me estás pagando, ¿no? Porque no tendría sentido el hecho de la empresa. Entonces, están los requisitos del usuario cliente, están los requisitos legales, pero también están los requisitos de la empresa. ¿Listo? Entonces, la calidad tiene que ver con todas esas cosas, pero no es solamente orientada al producto, sino también a la calidad del servicio. ¿Qué pasa si ustedes se van a un restaurante, la comida es buena, pero viene, pues, no sé, la persona encargada de atenderte, así con las uñas llenas de tierra y te tira el plato en la mesa, ¿no? Probablemente no te va a agradar por más que la comida esté buena, no lo vas a ver bien, ¿no? No lo vas a ver bien. Entonces, desde ese punto de vista, la situación se ve afectada desde la calidad. Entonces, un concepto de calidad es este que les estoy mencionando, ¿no? Otro tema que ustedes deben tener en cuenta es el parámetro de calidad, que ya tiene que ver con un atributo específico, medible en el producto o en el proceso, que permite tener un indicio puntual del nivel de cumplimiento de los requisitos. En pocas palabras, con un ejemplo de nuevo para que se pueda entender a qué nos referimos con parámetro de calidad. Imagínense ustedes que, no sé, a ver, ponen una juguería, ¿no? Ponen una juguería. Entonces, en esa juguería hay personas que les vienen a comprar jugos naturales, obviamente, pero por ahí siempre llega alguien que requiere, pues, un jugo envasado, por ejemplo, un pulp, ¿no? Para, bueno, ya para hacerle cherry, pues, a pulp. Entonces, el pulp, ustedes saben que tiene un sabor característico, ¿no?
abren su botella, toman un sorbo y saben más o menos qué nivel de azúcar tiene, saben más o menos qué sabor tiene, etc. Ahora, ¿qué pasa si llega alguien a su juguería y les dice, yo necesito que me prepares un jugo con el mismo nivel de azúcar del pulp, ¿no? Necesito que me prepares un jugo con el mismo nivel de azúcar del pulp. Pregunta, ¿el nivel de azúcar no es acaso un parámetro ya específico? ¿Es una característica específica de ese producto que yo necesito replicar en otro? ¿De acuerdo? En la industria alimentaria, por ejemplo, a eh, digamos, a esta percepción de dulce que nosotros sentimos en los jugos, se le conoce como el grado Brix, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo anoten. A ver. Grado Brix, ¿qué significa? Concentración de sólidos solubles. Y así como, por ejemplo, una bebida alcohólica tiene grado alcohólico, ¿no? Expresado en grados Gay-Lussac. En el caso de los jugos o los néctares o las frutas en general, vamos a tener el famoso grado Brix, que no es otra cosa que un indicador de la concentración de sólidos solubles que tiene el jugo. Esos sólidos solubles, en pocas palabras, si ustedes ven un vaso de agua y le echan azúcar, se van a dar cuenta que el azúcar se disuelve en el agua. Entonces, principalmente los sólidos solubles, casi en su totalidad, son azúcares. Por eso es que se relaciona mucho el grado Brix con el nivel de dulzor de los jugos. Entonces, del ejemplo que les estaba dando, lo que estaba pidiendo esta persona es que básicamente nosotros en el jugo natural igualemos el grado Brix al que tiene el jugo envasado, que probablemente debe tener 15 grados Brix, ¿no? Que es lo mismo que decir 15% de sólidos solubles o que es muy parecido a decir 15% de azúcar en el jugo disuelto, ¿no? Entonces, a este grado Brix se le conoce como parámetro de calidad. No es el único parámetro de calidad. En el proceso ustedes van a encontrar muchísimos parámetros que van a tener que controlar para poder tener un proceso completo. Por ejemplo, ah, ¿quién me dice a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. Exactamente, a nivel del mar a 100 grados centígrados. Perfecto. Entonces, la temperatura también es un parámetro de calidad. Porque, ¿qué pasa si es que yo quiero obtener agua hervida y mi cocina, por ejemplo, llega solamente hasta 90 grados centígrados? ¿Llegaré a tener agua hervida si lo deje 5 horas? No se consume. No, no voy a obtener nunca, así lo deje 10 horas, el agua hervida. ¿Por qué? Porque el agua hierve a 100 grados y mi cocina solamente llega hasta 90, ¿no? Entonces jamás va a llegar a 100, pues nunca va a hervir. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura es otro parámetro importante, ¿no? Es otro parámetro importante. Ahora, otro parámetro que podemos mencionar rápidamente para que más o menos se vaya entendiendo a qué nos estamos refiriendo. Si ustedes sirven en un vaso leche y en otro vaso yogur, pregunta, ¿cuál de los dos es más viscoso? ¿Yogur? El yogur. El yogur El es yogur, mucho más viscoso, ¿no? El yogur, Entonces, profe. la viscosidad es otro parámetro de calidad que ustedes pueden controlar. ¿De acuerdo? Que básicamente la viscosidad se define como la resistencia de un fluido a fluir. Es decir, un fluido que no quiere fluir. Por eso es que se ve así de medio espesito, ¿no? Otra cosa que ustedes podrían ver, por ejemplo, será lo mismo un vaso con agua, será igual de transparente a un vaso con Inca Kola.
¿Será lo mismo? No, No, Entonces, No. no. la turbidez también es parámetro, ¿no? Los colores también son parámetros. La temperatura, la humedad de un alimento, el contenido de agua. Por ejemplo, la sandía tiene la misma cantidad de agua que el mamey, por ejemplo. No, Entonces, el porcentaje de agua también es un parámetro, ¿no? También es un parámetro. O sea, todo lo que nosotros podamos medir en un proceso, en este caso para nuestras frutas, va a consistir en un parámetro de calidad. ¿De acuerdo? Ahora, los parámetros se agrupan de acuerdo a su naturaleza. Vamos a tener parámetros físico-químicos, ¿sí? Que se refieren principalmente a atributos físicos o químicos, ¿no? ¿Qué atributo físico que hayamos mencionado ahorita, por ejemplo? El color, perdón, el color es organoléptico. La turbidez, ¿sí? La turbidez, sí. La viscosidad es un parámetro físico, ¿no? O químicos como el grado Brix, que les está mencionando cuál es la cantidad de azúcares o sólidos solubles que están presentes en la mezcla. Entonces, parámetros físicos o químicos se le considera calidad físico-química, parámetros de calidad físico-químico. Ahora, cuando nosotros relacionamos los parámetros de repente con nuestros sentidos, ya estamos hablando de una calidad organoléptica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo les doy 2 muestras diferentes de miel de abeja de diferentes zonas para que ustedes lo prueben, muchos de ustedes me dirán, ah, no, esta miel es más dulce que la otra. O de repente me dirán, esta miel es más pura que la otra. Pero está relacionado ¿a qué? A lo que ustedes están percibiendo el producto. En sabor, en color, en olor. ¿Sí? Entonces, el color de la bebida, el sabor de la miel, ¿no? El olor de repente de algún jugo, de alguna mermelada, ¿no? El componente aromático. Por ejemplo, en el caso de la piña, el componente aromático es muy fuerte en la piña, ¿no? Estamos hablando de calidad organoléptica, es decir, la calidad relacionada a los sentidos, la percepción de los sentidos que nosotros tenemos. Y luego está la calidad microbiológica, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, si dejan una fruta por bastante tiempo así a la intemperie, se empieza a malograr, ¿no? Entonces, ese acto de malograr en parte se genera por las mismas enzimas de la fruta, pero también en parte por la presencia de los microorganismos que están en el aire, ¿no? Lo empiezan a deteriorar. O en el caso de las carnes o en el pescado, por ejemplo, ahí sí principalmente el deterioro es por microorganismos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los parámetros de calidad microbiológicos, es decir, relacionados a microorganismos. Entonces, tenemos calidad físico-química referida a aspectos físicos o químicos del material, en este caso la fruta. Tenemos calidad organoléptica, olor, sabor, color, y tenemos calidad microbiológica, referida a los microorganismos que pudieran estar afectando esa fruta. ¿De acuerdo? Luego, otro concepto importantísimo es el concepto de inocuidad alimentaria. Ese es otro concepto. ¿Qué significa inocuidad alimentaria? Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para que se pueda entender. Si ustedes abren una mermelada y encuentran dentro de la mermelada un pelo, ¿sí? La pregunta es, si se comen esa mermelada, ¿les hace daño, sí o no? Sí, profesor. Claro, profesor. Debe ser que sí, profesor, porque lo han hecho falta Sí, decir. profesor. Ya, la respuesta Sí, es que profe, porque puede no tener les hace, enfermedades. no les hace daño porque el producto, la mermelada, ha estado envasada
y este envasado se hace a altas temperaturas. Entonces, ahí entra la teoría del calor mata todo, ¿no? Se envasa a altas temperaturas, probablemente cayó el pelo en algún momento dentro del frasco con mermelada, pero si ustedes se comen la mermelada, a pesar que tiene el pelo, ya no les va a hacer daño porque ustedes han utilizado un tratamiento térmico para eliminar cualquier contaminante que esté dentro, incluyendo los que haya tenido el pelo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no se está afectando su salud, pero sí hay un problema de calidad. ¿Por qué? Porque ustedes no esperan ver un pelo en una mermelada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí empieza a marcarse la diferencia entre lo que es calidad y lo que es inocuidad. La calidad es súper amplia. Tiene que ver con las expectativas, como ya les había mencionado. Pero la inocuidad tiene que ver específicamente con que a ustedes no les haga daño, ¿sí? Que el producto sea seguro sanitariamente hablando. Entonces, obviamente, ustedes cuando consumen un producto, dentro de sus expectativas también está que no les haga daño. Entonces, podríamos decir que la inocuidad es parte de la calidad, pero no lo es todo. La calidad es más amplia. ¿Ok? Desde ese punto de vista, si ustedes encuentran una mosca en su caldo, ¿sí? No podríamos asegurar que hay un problema de inocuidad, porque si es que la mosca se ha cocinado con todo el caldo, técnicamente a esa temperatura ya no debería haber ningún microorganismo que les pueda afectar a ustedes. Pero hay un problema de calidad porque ustedes cuando les sirven su sopa no están esperando que les venga una mosca. ¿De acuerdo? Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista. Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, me parece que no, porque todavía ustedes creo que ni nacían en esa fecha. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos sobre 200 personas que fallecieron por infección con un microorganismo que se llama Rickettsia, por haber tomado cerveza en lata de una zona específica ahí en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pasó que la cerveza estaba en óptimas condiciones. El problema era el almacenamiento. En el almacenamiento, el almacén estaba lleno de cucarachas. La Rickettsia vive en la pata de la cucaracha. Entonces, cuando una cucaracha pasa por la zona de la boquilla, que tú tomas la cerveza o el jugo, lo que sea, ocurre que te estás tomando cerveza con Rickettsia o jugo con Rickettsia, lo que tú quieras. Y eso ocasionó la muerte de 200 personas en los años 90, ¿sí? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un problema de inocuidad alimentaria. Pero el alimento en sí, dentro del envase, podría haber sido inocuo y podría haber sido de calidad. El problema fue afuera del alimento, donde estaba digamos, el punto de contacto con el cliente. Igual se consideró un problema de inocuidad alimentaria, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la inocuidad alimentaria? Nos dice que es la garantía que nosotros tenemos de que un alimento consumidor, de que un alimento no causa daño al consumidor. Y esto tiene mucha amplitud en definición y probablemente ustedes se habrán encontrado con algún caso donde teóricamente la inocuidad estaba asegurada, pero no es así. Y les voy a poner un solo ejemplo en ese aspecto. Miren, no sé si ustedes han escuchado de esta famosa ley de rotulado octogonal. De un momento a otro, las etiquetas de los productos y bebidas que se consumían empezaron a poner unos octógonos negros, ¿no? ¿Han visto eso o no? En las etiquetas. Sí, Ya. Entonces, esto se debió a una ley de rotulado octogonal que salió por obligatoriedad en el año 2019. Entonces,
¿Qué es lo que pasa ahí con el rotulado octogonal? Te dice que si es que tienes exceso de alguno de esos 4 componentes que te dicen, ¿no? Sodio, azúcar, grasas y grasas trans, tienes que declararlo en tu etiqueta, ¿no? Pero lo que no te dicen es que para poder evitar colocar esos octógonos en las etiquetas, algunas marcas de bebidas, sobre todo, hicieron una reformulación de su producto sustituyendo el azúcar convencional por edulcorantes, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero estos edulcorantes, existe un porcentaje bastante significativo de ellos que son cancerígenos, ¿no? Empezando por el más peligroso de todos, que es el famoso aspartame, y este aspartame, si ustedes se dan cuenta, está presente en casi todas las gaseosas, ¿no? Sobre todo las que no tienen octógono, tienen aspartame. Ahora, ¿qué efectos causa el aspartame además del cáncer? Problemas hepáticos. Y se evidencia con el pelado de las palmas de las manos. Entonces, quien toma bebida trasero, o bueno, para no mencionar marcas, varias marcas de gaseosa en realidad, con esta sustitución de azúcares, probablemente lo que está teniendo es, está ingiriendo aspartame, ¿no? Y tiene estos problemas. Eh, Sin embargo, la normativa todavía no te está exigiendo que hagas una, digamos, declaratoria en octógono del contenido de aspartame, por ejemplo. No, solamente él se pone atrás en la etiqueta con el número del insumo, pero lamentablemente eso lo que está ocasionando es que eh, muchas personas se confíen de que este producto no les hace daño y realmente sí les podría estar haciendo daño. Entonces hay un problema ahí de inocuidad alimentaria y también de ética en la industria alimentaria, ¿no? Que ya seguramente en algún momento se regulará también eso en nuestro país. Hay algunos países que ya tienen regulación al respecto, pero todavía nosotros no. ¿Ok? Entonces, para abreviar, inocuidad alimentaria no causa daño al consumidor. Calidad tiene que ver con las expectativas del usuario cliente, de las leyes, la legislación y de la empresa. ¿Ok? A ver, seguimos con los conceptos. Bueno, este es el último concepto tradicional, ¿ya? Buenas prácticas de manufactura o BPM, ¿sí? Que es un término muy habitual, que básicamente son normas establecidas por la empresa o por la organización que regulan particularmente el proceso y la manipulación de los alimentos y específicamente los procedimientos que debe aplicar el personal que va a manipular el alimento respecto a limpieza, desinfección, higiene personal, manipulación, controles, registros y almacenamiento del producto. Aquí básicamente, aparte de la calidad que de por sí se tiene que cuidar, lo que busca principalmente es la seguridad alimentaria, es decir, que el producto sea inocuo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en resumidas cuentas en las buenas prácticas de manufactura? Nosotros establecemos protocolos de indumentaria, por ejemplo, dentro de la planta. Lo que nosotros vamos a hacer de ir con guardapolvo, con botas, con mascarillas, con toca, eso es parte de las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Adicionalmente a ello, por ejemplo, hay algunas buenas prácticas que ya les puedo ir mencionando, pero que ustedes las van a ver más detenidamente ya en control de calidad. Por ejemplo, que las personas que ingresan a planta no pueden llevar ni celulares, ni aretes, ni joyas, ¿no? Ni ir con la barba larga los hombres, ni con las uñas pintadas, los hombres o las mujeres también, ¿no? Eh, Deben irse bien bañados, bien aseados, ¿no? La ropa que están utilizando tiene que estar 100% limpia, las botas desinfectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres con el cabello recogido. Hay una serie de procedimientos que se implementan y que ustedes van a ver más adelante, pero ya les adelanto, las chicas
que piensan trabajar en planta, olvídense de tener las uñas largas, olvídense de tener las uñas pintadas, olvídense de entrar a planta con aretes o con los labios pintados, porque no se los van a permitir, así de simple, ¿ya? Entonces, y los varones, olvídense de la barba larga, ¿no? Del cabello largo, olvídense de eso. En planta se tiene que guardar la mayor, mejor dicho, se debe reducir la probabilidad de contaminación al mínimo, ¿ok? Por ende, debe haber el mayor control posible. Entonces, bueno, son cosas que ustedes ya se van a ir enterando en la industria alimentaria también. De hecho, no solamente aplican en la industria alimentaria, sino a otras industrias también. Pero estamos bastante relacionados con incluso los mismos protocolos sanitarios que se han implementado para esta COVID-19, ¿no? Está bastante parecido. Esas son las buenas prácticas de manufactura, obligatorias en toda planta de alimentos. ¿Ok? Entonces, terminamos con los conceptos tradicionales, vamos con conceptos emergentes. ¿Qué es un alimento? ¿Sí? El primer concepto de alimento es que, o mejor dicho, un concepto actual de lo que es un alimento, es que es cualquier sustancia normalmente utilizada por los seres vivos con fines nutricionales. Hasta ahí la definición está igual que antes, pero ahora se le ha incorporado fines nutricionales, sociales, físicos, de salud y psicológicos, ¿no? Y aparece una nueva denominación de los alimentos, ¿no? Donde la burbuja grande, ¿sí? La burbuja grande son los alimentos en total, y después hay una clasificación hacia abajo, ¿no? De lo que son, lo que teóricamente conocíamos como alimentos antes, ¿no? A lo que conocíamos como alimentos antes, es decir, aquellas sustancias que nosotros ingerimos con fines nutricionales, ahora se le conoce como nutrimentos, ¿ok? Cuando tú ingieres un alimento solamente con la finalidad de nutrirte, es un nutrimento, ¿sí? Es un nutrimento. Pero existen otros alimentos que no solamente los consumes para nutrirte. Hay alimentos que son sociomentos. Y estos sociomentos que básicamente son de consumo social, pero no necesariamente usados para nutrirte. Por ejemplo, los snacks, ¿no? Las papitas, ¿no? Los chifles, eso. Ustedes no consumen esos snacks todos los días simplemente para nutrirse, sino que más bien los utilizan como un alimento social, ¿no? Que te permite interactuar con más personas probablemente, ¿no? Y también existen otro tipo de alimentos que no necesariamente te nutren ni tienen un fin social, sino que te sirven para llenar algunos vacíos, ajá, psicológicos. Por ejemplo, para algunos el chocolate, ¿no? Para otros, por ejemplo, bueno, si metemos bebidas también acá, la cerveza, ¿no? Las bebidas alcohólicas, que tienen probablemente algún componente nutricional, probablemente lo tengan, pero la finalidad de uso no es orientada a la nutrición, sino que tiene como finalidad un fin psicológico, ¿no? Y de por sí ya están los alimentos de manera general, más grande, pues, ¿no? O sea, alimentos, cuando decimos alimentos, incluye todo esto de acá, ¿no? Pero si hablamos solamente de nutrición, estamos hablando de nutrimentos. Entonces, esta clasificación de los alimentos por su funcionalidad no está todavía, digamos, científicamente aceptada porque está en investigación, pero ya se tiene esta clasificación desde hace algunos años y se está observando de que efectivamente, aparte de esto, podrían agregarse de repente 2 escalas más, ¿ok? Porque nos estamos dando cuenta, y más en pandemia lo hemos podido evidenciar, ¿no? Que hay alimentos que se consumen por ejemplo, para detener la ansiedad, ¿no? O hay alimentos que se consumen simplemente por, no sé, como un placebo, ¿no? O como un sustituto de un nutrimento
para poder bajar de peso, por ejemplo. Entonces, están considerando estos conceptos emergentes de manera muy interesante para los siguientes años, ¿no? Sería interesante poder hacer una investigación sobre toda esta clasificación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profesor, está todo entendido. Sí, yo todo entendido. Perfecto, vamos con los 3 últimos conceptos, ¿ya? A ver, metabolismo es un concepto que no es tan nuevo en realidad, pero que en la industria alimentaria hace poco recién se está empezando a considerar como una variable también. ¿Por qué? Porque los alimentos que nosotros consumimos, en general, tienen la capacidad de ser asimilados por nuestro cuerpo en diferentes proporciones. Mejor dicho, si ustedes consumen, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, 1 kilo de arroz y consumen 1 kilo de carne, la digestión para ambos alimentos es diferente. Tú te comes 1 kilo de arroz, o una porción de arroz, no 1 kilo, pues es bastante 1 kilo, ¿no? Una porción de arroz, ¿no? En la mañana y probablemente en la noche ya estás con hambre, ¿no? Pero puede darse que si te comes una buena porción de carne, consumes eso al mediodía y en la noche ya no tienes hambre, porque todavía estás digiriendo esa porción de carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los alimentos se asimilan de manera diferente, ¿no? Se asimilan de manera diferente. Nuestro cuerpo demora diferente tiempo en asimilar cada uno de los alimentos. Entonces, aquí aparecen dos, digamos, subclasificaciones del metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo. Y ahí les he puesto unos triangulitos. Anabolismo, ¿qué significa? Significa de que tú tienes partículas o componentes alimentarios pequeños y te sirve para generar algún componente grande, ¿sí? Hacia abajo, miren. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú tienes en tu cuerpo reservas de glucógeno, que son partículas pequeñas, y las usas, si es que vas al gimnasio, para crear músculo, que es una molécula más grande, ¿no? Para muscular, para sacar cuerpo. Y por otro lado está el catabolismo, en donde tú comes tu desayuno, por ejemplo, y eso es digerido hasta partículas más pequeñitas para que lo puedas utilizar como energía en tu cuerpo, ¿no? Entonces, son dos conceptos que juntos forman el metabolismo, ¿no? Uno es el catabolismo es desde que tú ingieres el alimento hasta que se convierte en energía, y el anabolismo es cómo esa energía después se transforma en un componente más grande que puede ser el músculo, ¿no? Eso se da en metabolismo diario en nosotros. Luego está la palabra digestibilidad, que tiene que ver con lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué tanto se puede asimilar un alimento, ¿no? Hay, por ejemplo, carnes, o sea, proteínas, en el caso de, digamos, no sé, carne de res, y tenemos la carne de pollo, ¿no? En donde la carne de res, por ejemplo, podría tranquilamente digerirse en 72 horas, mientras que la carne de pollo en menos de 4 horas ya está digerida, ¿no? Entonces, ¿y qué porcentaje de proteína se puede asimilar en el organismo? Entonces, eso tiene que ver mucho con la digestibilidad. Y lo último es los conceptos de sinergia y antagonismo. Sí, me parece que hay un estudiante que está con la cámara encendida, la señorita Vázquez Castillo. Por favor, apague su cámara porque está interrumpiendo ahorita la señal, ¿ok? A ver, estos conceptos de sinergia y antagonismo se utilizan mucho ahora para la formulación de productos. ¿Por qué? Sinergia significa que cuando tú mezclas dos o más cosas, el resultado se potencia,
Mientras que antagonismo significa que cuando tú mezclas dos o más cosas, el resultado es como si no estuvieras juntando nada. Lo voy a poner en un ejemplo para que se entienda mejor, ¿ya? Sinergia. Cuando ustedes, por ejemplo, su señora madre o sus abuelas, ¿no? O ustedes mismos preparan un plato de lentejita serrana, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado que a la lentejita serrana se le echa limón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o no? Para consumirlo. No. ¿No? ¿No han escuchado eso? No, profesor. Yo sí, para que suelte la vitamina. Al pescado también. Ajá, el pescado también. Bueno, más que por la vitamina, es por el hierro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, mira, si tú consumes un limón solo, tienes vitamina C. Si consumes lenteja sola, tienes proteínas y carbohidratos. Pero si tú mezclas lenteja con limón, tienes la vitamina C, el carbohidrato, la proteína, y aparte de las lentejas se libera la molécula de hierro. Y es por eso que se consume junto para poder mejorar el efecto que tiene en tu organismo, ¿no? A eso se le llama sinergia. Por separado, cada uno tiene sus propias propiedades, pero cuando los juntas aparece una tercera propiedad que no estaba, ¿ya? Eso es sinergia. Ahora, para el antagonismo, un ejemplo. ¿Qué pasa si es que ustedes, a ver, han comido ensalada de fruta, ¿cierto? ¿Han comido ensalada de fruta o no han comido ensalada de fruta? Yo Sí, supongo que sí. profesor. Sí, profesor. Perfecto. Miren, Es rico. ¿qué pasa si yo les digo que si ustedes hacen una ensalada de fruta, de papaya, fresa, mango y, qué sé yo, pera, por ejemplo, papaya, fresa, mango y pera, lo cortan en trocitos de esa ensalada de fruta, eso ustedes lo aprovechan 10 veces menos que si comieran cada una de las frutas por separado. ¿Sabían eso o no? No. Ya. No, 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 profesor. profe. no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tu organismo tiene determinados marcadores enzimáticos. Es decir, en tu estómago, cuando entra un alimento, estos marcadores que son como unos sensores que tú tienes en tu estómago, dicen, ah, está entrando arroz, hay que tirar la enzima para digerir arroz, ¿ok? Ah, está entrando pollo, hay que tirar la enzima para digerir el pollo. Ah, está entrando papaya. Hay que tirarle encima para digerir la papaya. ¿De acuerdo? Así funciona tu cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le metes todo mezclado? ¿No? Lo que pasa es que lo mareas a tus receptores. Y entonces, ¿qué hace tu receptor? Eh, Te comes la ensalada de fruta con 5 frutas diferentes y los receptores solamente te detectan 2. Te lanzan las enzimas para digerir las 2 frutas y las otras 3 frutas, así como entraron, salieron. No tuvo ningún efecto en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente lo hackeaste a tu estómago. Es básicamente lo que haces cuando mezclas todo. En cambio, si lo consumes por separado, entonces primero la pera, ¿ok? Te lanzan encima de la pera, terminas pera, pones papaya, ¿ok? Perfecto, te lanzan encima de la papaya, etcétera, etcétera. Uno por uno, y vas a darte cuenta de que la asimilación es mucho mayor, 10 veces más que si lo consumieras junto. Entonces, este efecto de que cuando mezclas las cosas el resultado se va al piso o no es el que tú esperas, se llama antagonismo. ¿Ok? Ahí está la diferencia entre sinergia y antagonismo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió el ejemplo? Jóvenes, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, en este momento corresponde hacer el reto de clase, pero antes de eso, les voy a mostrar cómo quedaron las listas
de cada uno de los grupos, ¿ya? Su delegada ya tiene las listas, yo les he pasado las listas preliminares, ¿sí? Porque sé que hay algunos que todavía no se han inscrito, lamentablemente, pero más o menos va a quedar así, miren, ¿sí? En el grupo A, ¿sí? Que está prácticamente lleno ya, ¿sí? El grupo A va a estar conformado por los siguientes estudiantes, ¿sí? Tábara Reyes, o Tábara Reyes, no sé, Terán Núñez, Carrasco Cotrina, Cabrera Polo, Rosales Acosta, García Paredes, Reyes Rafael, Araujo Domínguez, Yaro Campos, Díaz Palacios, Miranda Caruajulca, Paredes Arriaga, Vázquez Castillo, Pucya Cruz, Reyes Rodríguez, creo que ha llenado 2 veces Reyes Rodríguez, no. No, está bien. Sánchez Ramos, Profesor, Morales Infantes y Carreño Saavedra. ¿Sí? profesor, buenas tardes. Le digo, yo estoy en el grupo B. Sí, No, pues, en el A también está mi nombre, pero yo soy del B. He marcado B, no sé qué habrá pasado. no, si esto yo le he descargado directo el formulario, ha marcado A. Yo no he editado En el nada. grupo B, el formulario que he enviado, estoy en el B. Señorita, le repito que esto lo he descargado directo el formulario. Usted ha marcado grupo A. Sí, esto no ha sido Ya, pero editado de en el B ninguna forma. Ahora, que ustedes se equivoquen ya en el momento de marcar, eso ya no es mi responsabilidad, porque esto ya se definió, ¿ah? Ya se definió, no, ya no. es que sí, pero en el grupo B también está mi nombre, por eso no sé en cuál. En el grupo B también está su nombre. ¿Y por qué ha Sí, marcado los dos? no sé, yo he marcado el B, no sé qué habrá pasado con mi celular. No, pues si usted no sabe, imagínense yo. Si es usted la que tenía que marcar. ¿Ok? Bueno, estos son los apellidos de los que están en el grupo A. ¿Ok? En el grupo E está Abildo Rumay, Armas Vázquez, Guevara Carrasco, Polo Araujo, Díaz Palacios, Rojas Quispe, Zabaleta Castro, Rojas Ramos, Laredo López, Saavedra Ballena, Flores Capa, García Sea, Ponce Rodríguez, Pinco Guamán y Dueñas Vélez de Villa. Esos son los resultados de quienes se han inscrito en el grupo B. ¿Ok? Si no se ha mencionado su apellido, hoy estas listas preliminares los tiene ya su delegada. Por favor, contrasten con ellas porque su delegada, yo ya le he pasado estas listas. Si alguien no estuviera, ¿sí? Si alguien no estuviera, es porque no ha llenado el formulario, ¿ok? O no se ha registrado, o han tenido problemas de internet, no sé, ¿ok? Entonces, quienes no estuvieran en esta lista, por favor, llenar el formulario que todavía está habilitado. Llenen el formulario que está en el grupo de WhatsApp para que puedan inscribirse. Claro está que van a llenar el formulario, pero probablemente se les va a hacer, digamos, la invitación a que formen parte del grupo B porque el grupo A está prácticamente lleno, ¿sí? El grupo A está prácticamente lleno. Faltarían integrantes para el grupo B. Quienes no han llenado el formulario, pues tendrán que estar en el grupo B de momento. ¿Listo? La señorita que nos refiere que ella ha marcado en el grupo B, pues en el formulario parece que ha marcado grupo A. Eso ya es un tema de ustedes, ¿no? Ya es un tema que les corresponde a ustedes. Ahora, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo va a ser el trabajo el día de mañana en mi curso que tenemos innovación tecnológica? ¿Sí? Ustedes, según he estado viendo el horario, ¿sí? Tienen clase conmigo las dos primeras, un grupo, después tienen clase con Emilio y luego tienen dos clases, 2 horas conmigo el otro grupo. Pero
la primera sesión en realidad las primeras sesiones de la primera parte del curso son teóricas. Entonces no tiene sentido de que se esté haciendo la teoría 2 veces. Por el contrario, yo los invito a todos ustedes a que el día de mañana se conecten a la 1 nada más, todos, grupo A y grupo B, para hacer la teoría. Y esas horas que le correspondían al grupo B obviamente quedan libres para ustedes, ¿no? Para que puedan llenar algún trabajo, qué sé yo, sin ningún inconveniente. En el transcurso del curso de innovación, ustedes se van a dar cuenta de que van a necesitar esas 2 horas que estamos liberando después. Por eso yo les aconsejo, hagamos, ya que es virtual y no tenemos problema con la aglomeración, hagamos las 2 primeras horas del martes la teoría, ¿sí? Y las 2 horas que siguen después del profesor Emilio con ustedes, quedan libres para cuando les toque a ustedes desarrollar su proyecto, porque en el proyecto ahí sí van a necesitar asesoría adicional de mi parte. Entonces, no sé si están de acuerdo con esa medida. Por favor, si es que están de acuerdo con trabajar todos juntos de 1 a 2:30, me parece que es innovación el día de mañana, por favor, levanten la mano. Todos los que están de acuerdo, levanten la mano, por favor, ¿sí? Para ver si es que es un acuerdo de salón, ¿sí? A ver, vamos viendo. Muy bien, todos los que están de acuerdo. Perfecto. Bueno, prácticamente todos, ¿sí? Prácticamente todos, salvo 2 alumnos que no están levantando la mano. Pero entonces se queda como consenso. Todos, por favor, el día de mañana a la 1, con tolerancia, obviamente, ¿no? Tolerancia a unos 15 minutos por el tema de su almuerzo y todo eso. A partir de la 1 el día de mañana vemos innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Vemos innovación tecnológica. Bien, ahora sí, vamos, pueden bajar la mano, muchas gracias. Vamos con el reto de clase. ¿De acuerdo? El reto de clase es un reto individual, ¿sí? Individual. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, escoger cualquier alimento que ustedes consideren, pero que sea en base a frutas, ¿sí? Y clasificar este alimento por su funcionalidad. Es decir, según este dibujito de aquí, ¿ven? Según este dibujito, clasifican el alimento. ¿Qué sería? ¿Sería un nutrimento, un psicomento, un sociomento? ¿De acuerdo? Luego, lo que tienen que hacer es determinar si es que este alimento podría ser sinérgico, antagónico o neutral. Es decir, que no tiene una mezcla de repente de componentes como para que se potencien sus propiedades. Ahí sería neutral, ¿no? Este alimento que han escogido ustedes. Y luego colocar 5 ejemplos de alimentos para cada caso de funcionalidad. Es decir, 5 ejemplos de nutrimentos, 5 ejemplos de sociomentos, 5 ejemplos de psicomentos. La presentación de esto se va a hacer en el aula virtual, ¿sí? Hay un enlace ahí donde dice tarea. Ustedes simplemente ingresan, ¿sí? Ustedes simplemente ingresan y van a tener ahí el enlace para que puedan ahí subir su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor, sobre este trabajo? ¿Preguntas? Pero Profesor, cuando se ¿podría presenta. volver a explicar, por favor? Me sacó de la reunión así de la nada y recién he vuelto a ingresar. Ok, a ver, vuelvo a explicar. Profesor, y a mí no me aparecen las imágenes. ¿Puedo reiniciarlo y luego? A ver, si es que no les aparecen las imágenes, es porque están con problemas con su internet, ¿ya? Porque aquí estamos trabajando con diapositivas. Profesor, ¿puedo salir, reiniciar mi celular y luego entrar? Sí, como guste, pero creo yo que es el problema de su internet. Y si es su internet, así lo reinicie 10 veces, no lo va a poder ver, ¿eh? Por eso es que esto está quedando Pero grabado.
Pero de todas maneras, las diapositivas también están en el aula virtual. Si gusta, usted puede salir y vuelve a ingresar, no hay problema. ¿Ya? Vuelvo a explicar. ¿Sí? ¿Le escucho? Profesor, disculpe, ¿podría mandar este link para acceder a sus clases grabadas? Porque yo recién he arreglado todo este tema, por favor. Ah, ¿no estás en el grupo de WhatsApp? No, no, sí estoy en mi grupo de WhatsApp, pero es después de tiempo que ingreso a clases porque anteriormente me salía que me iban a avisar. Yo entraba a las reuniones y me decía que todavía no había empezado y que me iban a avisar. Entonces, creo que también era la mala conexión, la mala señal de internet. A ver, nosotros solamente hemos tenido una clase antes de esta, el día viernes. Y Ah, ya. el enlace, ojo, para todos, ¿ah? El enlace de la grabación está tanto en el grupo de WhatsApp como en el aula virtual. En el aula virtual también está el enlace ahí para que entren y puedan ver cuando quieran la grabación, ¿ah? Entonces, es Ah, ya, ya, cuestión ya. que ingresan al aula virtual nada más si tuvieran algún percance y ahí está toda la información que requieren. ¿Ok? Vuelvo a explicar para quienes Ya, no habían escuchado, gracias. ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es escoger un producto en base a frutas, cualquiera, es libre, ¿sí? Lo segundo que tienen que hacer es clasificar ese producto en función a esto, ¿sí? Simplemente decir si es un nutrimento, un sociomento, un psicomento, un alimento, ¿ok? Luego, determinar si es que el alimento es sinérgico, antagónico o no es ninguno, o sea, es neutro. Y por último, escoger 5 ejemplos para cada tipo de alimento, es decir, para nutrimentos, 5 ejemplos para sociomentos, 5 ejemplos para psicomentos. Yo preferiría que los ejemplos sean en función a productos de frutas, pero si no se puede, en realidad puede ser cualquier tipo de alimento. ¿Ok? La presentación es en el aula virtual de forma individual. ¿Sí? Ahora sí, preguntas. ¿Es para hoy mismo, profesor? Teóricamente era para hoy mismo, pero como les queda solamente 15 minutos, voy a ampliar el plazo de presentación hasta el día de mañana, ¿ya? Porque de aquí a las 4 ustedes tienen clase con el ingeniero Marlon, ¿sí? Entonces necesitan igual tener sus 15 minutos de break y 15 minutos para ir avanzando esto. Si es que alguno de ustedes lo termina hoy mismo, perfecto, lo suben nada más. Pero si no, van a tener el link habilitado ahí en el aula virtual hasta el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, Hasta profesor? las 11:59 de la noche. Ay, ay. ¿Ya? Ok, O sea, todo el día profesor. mañana vamos a ¿Hasta qué hora, profesor? Hasta las 11:59 de la noche. Ya, profesor. ¿Listo? Lo suben nada más su trabajo. Y ya está. Y con eso estaríamos concluyendo esta sesión. Más bien quisiera saber si es que tienen alguna pregunta. Solo le digo, ¿podría explicarme sobre sinérgica, anti, antigénica, Antagónica. sinérgica y antagónica? Ya. No lo entendí muy bien. A ver, la sinergia, o sea, para ser primero conceptuales y después les doy el ejemplo, ¿ya? Sinergia significa mezclar y obtener un efecto superior al que obtendríamos si es que no mezclamos, ¿sí? En este caso, tú tienes un producto A con ciertas propiedades, tienes un producto B con ciertas propiedades, los mezclas, obtienes un producto AB con las propiedades de A más las propiedades de B más una propiedad adicional C que no estaba al inicio. ¿Ok? Eso es sinergia. Antagonismo es cuando tú mezclas el producto A con las propiedades de A, el producto B con sus propiedades, los mezclas y el resultado no tiene ninguna propiedad. O tiene la mitad de las propiedades de A nada más, o la mitad de las propiedades de B y nada más. ¿Sí? Entonces, sinergia es mezclar y potenciar. Antagonismo es mezclar y deteriorar. Ejemplo de sinergia, ¿no? La lentejita con el limón.
es un buen ejemplo, ¿sí? Ustedes consumen el limón por separado, tienen vitamina C. Consumen la lenteja por separado, tienen proteína y carbohidrato. Los mezclas y tienes la vitamina C, la proteína y el carbohidrato y liberas el hierro. Ejemplo de antagonismo, la ensalada de fruta. Si tú comes varias frutas por separado, asimilas mejor que si haces una ensalada de frutas. En la ensalada de frutas solamente asimilas el 10% de lo que has consumido porque el efecto en tu organismo es antagónico. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, una consulta más, disculpe. ¿El trabajo es necesariamente presentarlo en cuaderno o puede ser en documento? No, lo ideal es que sea en documento. Pero si no pueden en documento, en cuaderno le toman foto, pero lo meten a un Word igual y lo suben, porque si no, no les va a permitir subir la plataforma. Ah, está bien, profesor, gracias. ¿Ya? Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé, de repente quería preguntar algo y se desanimó. Bien, no hay preguntas. Perfecto. Entonces, no olvidar, por favor, presentar su trabajo. No olvidar tampoco que el día de mañana nos vemos todos a la 1 de la tarde con tolerancia a 15 minutos en el ingreso. ¿Sí? Por un tema de que seguramente algunos de ustedes está almorzando, etcétera, ¿no? No olvidar también que las grabaciones no necesariamente se suben el mismo día, sino que también se podrían subir el fin de semana, ¿no? Muchos docentes, incluyéndome, utilizamos el fin de semana para subir todo el material para los estudiantes, porque aparte de este curso tenemos otros 4 o 5 cursos más y es un poco difícil estar subiendo todo el mismo día, ¿no? Entonces, igual, los juegos de diapositivas, eso sí, ya está disponible en el aula virtual. También está disponible el enlace para que suban su tarea. Están disponibles las grabaciones de la semana pasada también para que ustedes tengan acceso. Em, no olvidar también, por favor, llenar el formulario sobre el requerimiento de los mandiles, ¿ya? Mandiles guardapolvos, ¿sí? Que están en el grupo de WhatsApp. Por favor, la señorita delegada, compartir nuevamente el formulario que está en el grupo de WhatsApp, simplemente cópielo y vuélvalo a compartir para que llenen el formulario sobre sus guardapolvos. El plazo para llenar ese formulario sobre los guardapolvos es hasta el día de mañana al mediodía. Si no llenaran hasta ese momento, ya no podría hacerme responsable de gestionar su guardapolvo, porque lo que yo quiero hacer es tener el número exacto de quiénes son ustedes para poder ir con eso a ver a cuánto nos deja. O en todo caso, si es que hubiera también, por favor, algún proveedor, algún familiar de ustedes que pueda hacer el trabajo de generar los guardapolvos, por favor se comunica con su delegada para darle los números de contacto y poder comunicarnos con esa persona para que nos ayude, ¿ya? Vi que por ahí levantaron la mano, no sé, algo querían opinar. Set, Profesor, disculpe, ¿quién es la delegada? es la señorita Rosángela Dueñas. Rosángela Dueñas. Espera. Hola, Ya, sí. Maricielo, ya, creo que quería gracias. opinar. Consulta. Sí, Maricielo, te escucho. Estás con el audio apagado. ¿Sobre cuándo estaríamos hablando? ¿Me lo podría decir? ¿O un profesor? Maricielo, te escucho entrecortado. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Maricielo, te escucho entrecortado. No llegué a entender lo que querías preguntar.
Ah, se refiere a presupuesto. ¿Presupuesto de qué? ¿De lo que ustedes van a gastar semanalmente para sus prácticas? ¿O se refiere al guardapolvo? Ah, del guardapolvo. Miren, la verdad es que no tengo la menor idea de cuánto estará costando un guardapolvo ahorita después de toda esta subida de precios. Em, no podría darles un monto, pero creo yo que no debería, o ustedes deberían más o menos estimar entre su guardapolvo y sus botas. Bueno, sus botas supongo que ustedes tienen. Si no tienen también, a su delegada yo le voy a dar varios lugares donde podrían comprar acá en Trujillo. Podrían organizarse y venir a comprar en cantidad o en todo caso, cada uno de ustedes se consigue sus botas, ¿no? Eso sí, ya no me comprometo a verlo por ustedes porque la verdad es que las botas sí hacen bastante bulto, ¿no? Para estar trasladándolo desde allá hasta Virú. Em, ya, el tema de los guardapolvos, según lo que tengo entendido, no debería superar los 40 o 50 soles. Eso es lo que tengo entendido. Pero ha habido años, un año específicamente, en donde se consiguió un precio bastante bueno, me parece que de 30 soles, pero no sé si es que este año será igual, dependiendo de la cantidad, pues, ¿no? Seth, ¿sí? ¿Has levantado la mano? Sí, profesor, disculpe. ¿Deben Ya. ser botas o pueden ser botines? No, botas blancas, tal cual se ha explicado en la clase, del mismo tamaño, la misma forma y todo. No pueden ser botas ni de otro color, tiene que ser blancas, ¿ok? Blancas. Son botas ¿Botas de blancas, GB? de jeve blancas para plantas, sí. Yo tengo unas botas Ya, ya. blancas, profesor. ¿Cómo puedo ir? Sí, claro, si ustedes Ya, tienen sus gracias. botas y son blancas y son de acuerdo a lo que hemos visto el día viernes que deberían traer, perfecto, no necesitan comprar nuevas. Igual, si tienen también un guardapolvo blanco, limpio, pueden llevarlo con toda confianza. No es necesario que ustedes compren uno nuevo. El tema es si es que no tienen. Si es que no tienen, o en todo caso, si sí tienen, pero quieren tener uno con el logo de la institución, pues ahí sí se va a tener que mandar a hacer. Pero el precio nos lo van a tener que dar de acuerdo a cuántos se inscriban, pues no sabemos. Primero tenemos que consultar los precios y ya después sobre eso se manda a hacer, ¿no? Se hace la consulta de 2, 3 propuestas, ustedes deciden cuál de ellas y ya está, ¿no? Se manda a hacer. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Me escuchó? Yo tengo un guardapolvo, pero no tiene el logo de la institución, tiene el logo de otra institución. ¿Tan mal puedo ir con el guardapolvo que tengo? No hay problema si es que está limpio, no hay problema. Hay que sea blanco, ¿ah? Porque algunos le dan guardapolvo celeste, también he visto. No, tiene que ser blanco. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ninguna, profesor. Perfecto. Entonces, cerramos esta sesión, jóvenes. Vayan un rato a su break, unos 15 minutos, y se conectan con Marlon, ¿ya? Tienen clase de control de calidad con él. ¿Listo, jóvenes? Cuídense bastante. Muchas gracias por su atención. No se olviden de llenar los formularios, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Hasta luego. Igualmente, Cuídese. profesor. Igual Cuídese, manera, profe. profesor, cuídese. Hasta luego,